Bueno, jóvenes, ustedes aquí están viendo un montón de imágenes, ¿no? Ahí vamos a ver lo que son los sacramentos y sacramentales. Esto va a ser una explicación corta, ya para diferenciar. Em, en el cristianismo tenemos estos sacramentales, ya sacramentos y sacramentales. Hay una diferencia, ¿no? Los sacramentos son 7. Son las gracias que Dios ha dejado a su iglesia para que nosotros nos vayamos santificando, nos vayamos acercando más a Dios, alcanzando más lo que Jesús decía: todos sean uno, todos sean santos como mi Padre y yo somos santos o perfectos. Para alcanzar eso necesitamos la ayuda de Dios, solos no podemos. No, solos no podemos. Entonces ahí entra lo que son los sacramentos. Los sacramentos. Aquí en esta imagen nos muestran los sacramentos. El principal, el más grandioso de todos ellos es la Eucaristía. Es el centro del cristianismo, es el centro de los sacramentos, es el don maravilloso de Jesús, porque Jesús viene a darse a nosotros. Ya, entonces aquí entramos en esos. Pero el de iniciación, o los de iniciación, son estos tres, ¿no? El bautismo, seamos grandes o chiquitos, el bautismo nos hace hijos de Dios, aparte de que limpia nuestros pecados, nos hace hijos de Dios, herederos del reino, o sea, sabemos que al ser bautizados podemos heredar el reino de los cielos, es por eso herederos del reino. Y los símbolos del bautismo aquí lo tenemos. Está la vela, el agua, el óleo, lo blanco, elementos que representan la luz de Cristo, la unción, los óleos, el agua, el sacramento bautismal. Tenemos la Eucaristía, que también es un sacramento inicial, ¿no? Pero es también el centro de todo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Pero luego de eso tenemos otro sacramento de confirmación. Ahí estamos confirmando nuestra fe. Si de chiquitos nosotros no éramos conscientes de que estábamos recibiendo, nuestros papás estaban queriendo que nosotros nos hagamos cristianos verdaderos, entonces nos estaban bautizando, estamos recibiendo esa gracia. Sí, la recibimos por medio de nuestros padres y nuestros padrinos, recibimos el sacramento del bautismo. Ya cuando somos más grandes, afianzamos nuestra fe, confirmamos nuestra fe, nuestro credo, nuestra fe, nuestro creer, por medio del sacramento de la confirmación. Deben recordar lo que dice las Escrituras en Pentecostés: y vino el Espíritu Santo sobre ellos. Entonces, ya siendo miembros de la iglesia, parte del cuerpo de Cristo, en el bautismo, en la confirmación, recibimos el Espíritu Santo de una forma excepcional. Aquí también, cuando nos bautizan, recibimos el Espíritu Santo. Pero en el sacramento de confirmación estamos recibiendo el Espíritu Santo para una misión ya. Así como en Pentecostés los apóstoles reciben el Espíritu Santo, pierden el miedo y anuncian el Evangelio. Dios viene en nuestra confirmación a darnos su Espíritu para ayudarnos a encontrar luz y saber qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿no? Ahí recibimos dones y gracias especiales. Los 7 dones del Espíritu Santo son recibidos en nuestra confirmación. Entonces nosotros, los cristianos, cuando nos confirmamos, recibimos dones de Dios, los dones del Espíritu Santo, ¿ya? Y esos dones llevan a los frutos del Espíritu Santo también. Es bastante interesante. Ojalá algunos de ustedes, si aún no lo han hecho, lo reciban. Realmente el Espíritu de Dios obra de una forma muy especial cuando lo hacemos con fe y recibimos el sacramento de la confirmación. La reconciliación, otro sacramento donde nosotros, por medio de un sacerdote, Dios usa un sacerdote, recibimos el perdón de Dios. Ahí se cumple lo que dice la Escritura: los que ustedes perdonen serán perdonados, y los que no perdonen ustedes se les quedará retenido. Entonces, los pecados son perdonados por Dios usando un sacerdote. Eso se ha usado siempre, incluso en el Antiguo Testamento. Cuando ustedes ven a Juan el Bautista, van a ver de que la gente iba y confesaba sus pecados a Juan el Bautista antes de ser bautizada. Estaba usando Dios su nombre. Si nos vemos más atrás todavía en las Escrituras, nos vamos a encontrar con los sacrificios de los animales en el templo de Jerusalén.
¿Y quién hacía los sacrificios? Los sacerdotes. ¿Para qué? Para perdón de los pecados. Entonces pasaba lo mismo. Dios ha usado siempre a hombres para hacer su voluntad. Entonces, el perdón de los pecados se alcanza en Cristo usando, Dios se usa o se sirve, digámoslo así, de los sacerdotes para que cuando nosotros le digamos al sacerdote en nuestro sacramento de la confesión, Dios nos perdone. Ya no lo hace el sacerdote, Dios nos perdona. Cuando terminamos de confesarnos, el sacerdote dice: yo te absolvo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ya, lo está haciendo en nombre de Dios. No es por él. O sea, el poder no viene del sacerdote, viene de Dios. El perdón viene de Dios. Ya, eso tenemos que entenderlo bien. O sea, fuera de que el sacerdote sea bueno, mal, pésimo, fuera de eso, Dios ha querido que por medio de este hombre, el sacerdote, nosotros recibamos absolución de nuestros pecados, se nos libre de los pecados. ¿Por qué decimos que de los libres de los pecados? Porque miren, aquí hemos nacido, nos han bautizado, ya, se nos ha perdonado nuestros pecados. Nos hemos bautizado tal vez de un poco más grande, ya, se nos ha perdonado nuestros pecados. Pero en ese tiempo, hasta nuestra confirmación, o hasta nuestro matrimonio, en algunos casos, algunos ni siquiera hacen su confirmación, directamente están esperando el matrimonio. No debería ser así, porque deberíamos conocer nuestra fe, y eso se hace en la confirmación. Profundizamos la fe. Entonces ahí entra el hecho de que en ese tiempo podríamos llegar a pecar. ¿Y qué pasa si tenemos pecados graves? Entonces, para que Dios nos conceda el perdón, está la reconciliación. Entonces, en la reconciliación, el sacramento de la confesión, la persona que ha pecado, que tiene pecados, va y pide perdón a Dios por medio del sacerdote, ¿ya? Y Dios lo perdona. No hay pecado que Dios no perdone si uno se ha arrepentido de corazón de la ofensa que está haciendo a Dios y lo confiesa ante un sacerdote. Aquí entra otro elemento también, el sacramento de la unción de los enfermos. Cuando una persona está en una situación terrible o está enferma, incluso de un resfrío, puede recibir el sacramento de la unción de los enfermos. Se unge con óleo. Han debido leer las escrituras donde dice: manden a los presbíteros para que unjan con óleo a los enfermos y se sanen. Entonces, justamente para eso es la unción de los enfermos. En la iglesia se ha hecho esto desde los primeros tiempos y se sabía usar también cuando la persona estaba a punto de morir, ya, para que reciba absolución de todos sus pecados y si muere vaya a Dios, vaya al cielo, no tenga que estar enfrentando o yendo al infierno por los pecados que no ha podido ser absuelto. Entonces, para eso es. Podríamos recordar también lo que dice Jesús, ¿no? Si uno se arrepiente, incluso en el último momento, ahí podemos ver al buen ladrón que estaba crucificado al lado de Jesús, se arrepiente, ¿no? Y Jesús le dice: estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ahí podemos ver eso, que Jesús puede perdonar los pecados incluso al borde de la muerte, pese a que haya sido el peor hombre del mundo. Pero tienes que estar arrepentido y debes llamar a tu sacerdote para que él venga y te dé la unción de los enfermos, y si Dios quiere te sanes, y si no, estés listo para ir al encuentro de Dios. El sacramento, estos dos últimos sacramentos son ya de carácter de orden, ya de misión, podríamos decirlo así, porque ninguno de estos debe dejarse de practicar. O sea, uno se ha bautizado, ya una vez se bautiza. La confirmación, una vez recibe la confirmación. La reconciliación, cada vez que vos hayas cometido un pecado y sientes que es un pecado grave, o realmente te lamentas mucho y ya realmente quieres el perdón de Dios, entonces debes ir. Esto puede repetirse toda tu vida, puedes confesarte. Se recomienda que uno debe confesarse por lo menos cada semana o cada 2 semanas. Ya, la iglesia dice que por lo menos una vez al año deberíamos llegar a confesarnos. Los santos lo hacían cada semana. Cada vez que podían, ellos se confesaban para estar lo más llenos de Dios, más llenos de su gracia posible, sin mancha. Entonces, eso es un hábito que los fieles y que los santos y los apóstoles tenían, un hábito constante. Por eso en la escritura van a ver que dice: y confesaban sus pecados mutuamente, porque era constante, querían mantenerse en la gracia de Dios lo más posible. Entonces,
aquí entramos en lo que el Espíritu Santo ya ha ido obrando en nosotros, ¿no? El Espíritu Santo nos va orando y nos va diciendo, guiando para ver qué quiere Dios para nosotros. Quiere el perdón de los pecados, la sanación, pero también quiere algo, que nosotros no nos quedemos solamente, yo soy hijo de Dios y listo. Dios nos va a llamar a uno de estos dos, al matrimonio o a la vida religiosa, a uno de estos dos. El Espíritu Santo va a guiarnos. La pregunta es si vamos a ser dóciles a Él. Desde nuestro bautismo nos va a guiar el Espíritu, nos va a estar llamando. En la confirmación, con los dones que recibimos, tenemos mucha mayor claridad poco a poco y se va dando, nos lleva a esos caminos. Para el que quiera casarse, o para el que, ni siquiera es para el que quiera, para el que Dios llame a hacer familia, lo va a llevar al matrimonio, lo va a llevar a encontrar la pareja indicada. Pero va a tener que dedicarse a crecer en Dios, porque un matrimonio sin Dios es un matrimonio que puede terminar mal, que va a terminar tarde o temprano mal. Un matrimonio necesita, como primer lugar para guiar a la familia o a la pareja, necesitan de Dios. Ya, lo mismo en el sacramento de orden sacerdotal. Aquí se cumple lo que Pablo nos dice, ¿no? Dejamos todo. La idea de casarse o hacer familia hoy en día para los religiosos especialmente es algo dejar de lado, porque el que está casado se encuentra dividido, debe servir a Dios y a su familia, pero el soltero se ocupa solamente de las cosas de Dios. Eso está en las Escrituras, San Pablo lo dice. El soltero se ocupa de las cosas de Dios, pero el casado se encuentra dividido, porque está sirviendo a Dios en su familia, pero ya no puede servir plenamente a Dios en el sentido de las labores religiosas. Entonces, por ese mismo motivo, muchos sacerdotes abandonan la idea del matrimonio y se dedican exclusivamente a las cosas de Dios. Y ahí se van haciendo monaguillos, diáconos, sacerdotes, y si Dios así lo quiere, llegan a ser sucesores de los apóstoles como obispos, ¿no? Entonces, esa es la labor, esas son las funciones. Lo mismo pasa con las religiosas. Las religiosas igual son llamadas a unirse a Cristo como su principal centro, ¿no? Y dedican su vida a Dios en la labor que les ha llamado, haciéndose religiosas. Entonces, ese es el camino de los sacramentos. Son las gracias que Dios nos da para hacernos santos, ¿ya? Pero hay una diferencia aquí, los sacramentales. A ver, esos dos imágenes son de sacramentales. ¿Qué son los sacramentales? No son lo mismo que los sacramentos, ¿ya? Los sacramentales son instituidos por la Iglesia para que nosotros tengamos presente a Dios y tengamos la ayuda de Dios para resistir al mal, ¿ya? Para resistir al mal. ¿A qué me refiero? Nosotros apenas somos bautizados, entramos en una batalla, ¿ya? En una batalla entre lo espiritual, en el plano espiritual, entre las cosas de Dios y las obras del demonio. Apenas somos bautizados. Y en esta batalla necesitamos armas. Ya necesitamos armas. Los sacramentales son instituidos por la Iglesia para recordarnos y mantenernos presente en la gracia de los sacramentos. No son sacramentos, eso debe aclararse. Son medios por los cuales nosotros tenemos presente a Dios y es como si tuviéramos un apoyo extra, digamos, una ayuda extra, para tener presente que Dios está con nosotros y Él nos puede ayudar. Ya nos ayudan a acercarnos a Dios. Son como una herramienta para mantenernos cerca del sacramento, cerca de los sacramentos, cerca de Dios, en diferentes circunstancias. Sacramentales que podemos ver, por ejemplo, es las medallitas que la gente sabe portar, los crucifijos, imágenes de los santos, el Sagrado Corazón de Jesús y de María, el rosario, escapularios, velitas, digamos, con un sentido religioso, o velitas bendecidas, que se hace bendecir las velitas. Todos estos son bendecidos por un sacerdote, ¿ya? Son bendecidos por un sacerdote o un obispo,
para que nos ayuden a resistir a las obras del mal, ¿ya? Entonces, cuando nosotros estamos siendo tentados, cuando hay alguna circunstancia mala, nos acordamos al ver una medalla, al ver el escapulario, al rezar el rosario o al tener el rosario cerca incluso, nos estamos recordando de a quién servimos, ¿ya? A quién seguimos, a Dios. Estos son los sacramentales, ¿ya? Están la sal exorcismante, los óleos, que los fieles pueden tener en sus casas para ayudarse a luchar contra el mal. El agua bendita, que es comúnmente conocido. Por eso muchas veces han de vivir en las comunidades, incluso cuando llega un padrecito, ha llegado a la parroquia, al colegio, incluso cuando llegó el padrecito, la gente venía y llevaba botellitas de agua que se los bendiga. ¿Por qué? Porque los sacramentales hacen eso. Nos ayudan a mantener la gracia de Dios y nos hacen tener presente a Dios siempre, en todo momento. Por eso la gente, antes, para mantenerse en gracia de Dios, para resistir a las obras del mal, siempre tenía agua bendita cerca en su casa. Echa agua bendita en su casa para protegerse del mal, resguardarse del mal, para que cuando el mal venga se acuerden de que Dios está con nosotros, para protegernos para alejar al demonio. Entonces el agua bendita era muy usada. Hoy en día también se usa. La sal exorcismante era también muy usada. Hoy en día ya casi no se usa, pero antes era muy común que un fiel tenga sal exorcismante. Y sabían ir a pedir sal, se llevaban sal y le pedían al padre que la exorcice, ya, para proteger su hogar. Entonces cuando el demonio quería venir, o cuando se veían tentados, ellos agarraban la sal exorcismante, tocaban un poco de agua y con eso se hacían la señal de la cruz. Entonces de esa manera se resguardaban espiritualmente del ataque demoníaco. Lo mismo de las tentaciones, ¿no? De las tentaciones que no necesitadas por el demonio. En ese mismo sentido, las imágenes de la misma manera siempre deben estar bendecidas, para que así Dios bendiga, ¿no?, el lugar. Entonces, no es que esas imágenes tengan poder, no, Dios está obrando por medio de esas imágenes. Podríamos ver el ejemplo de Números, ¿no? En el libro de los Números encontramos a la serpiente de bronce. Había una serpiente, o sea, las serpientes estaban atacando al pueblo y le piden a Moisés que haga algo. Y Moisés ruega a Dios y le dice: levanta una serpiente de bronce en el centro del campamento. Todo aquel que la mire quedará sano. Y en todos aquellos que eran mordidos por serpiente iban a la serpiente de bronce. Era una imagen, y la miraban y quedaban sanos. Pero no es porque la serpiente tuviera poder o la imagen de bronce tuviera poder, sino que Dios obraba por medio de esa imagen. De esa misma manera, las imágenes de Jesús, de María, de los santos, de San Pedro, de San José, el carpintero, de las medallitas, la medalla de San Benito, que es una medalla exorcismante para expulsar demonios, el rosario, todos estos, al ser bendecidos, cumplen esa misma función. Cuando el mal viene, cuando la enfermedad está atacando, si uno con fe ruega a Dios, incluso al ver la imagen, confiado en el poder de Dios, puede quedar sano. Eso lo muestra el texto bíblico. Les invito a que lo busquen. Está en la Biblia. Entonces esto se ha hecho siempre. Ya Dios ha permitido estos sacramentales para ayudarnos en la lucha contra el mal. Porque como lo dice San Pablo, nuestra batalla no es contra espadas y hombres, sino contra dominaciones, potestades. O sea, estamos hablando del campo espiritual, de espíritus que buscan alejarnos de Dios. Entonces los sacramentales tienen esa finalidad. Ya no son amuletos, eso hay que entenderlo bien. No es de que yo me pongo y sigo haciendo las cosas, no funciona así. Se supone que cuando nosotros portamos un sacramental, debemos ser conscientes de que estamos sirviendo a Dios, de que debemos luchar contra el mal, buscar no pecar, tratar de apartarnos del maligno, y para ello tenemos el sacramental. ¿Ya? Entonces, cuando el mal viene, mucha gente sabía hacerse la señal de la cruz, que es también catalogado un sacramental, una oración corta,
donde nos aparta del maligno. Entonces estamos queriendo pedir a Dios nos ayude a resistir las obras del mal, a resistir a la maldad. Lo mismo pasa con las medallas, con los sacramentales, con el rosario. El rosario se reza pidiendo a Dios, rogando a Dios en compañía de su madre. ¿Ya? O sea, estamos rezando en compañía de su madre a Dios. Lo mismo pasa con los sacramentales, ¿no? Con la medalla de San Benito. Es igual. Esas letritas que están acá son un conjunto de oraciones, ¿ya? Que se repiten o que deberíamos conocer si le vamos a aportar para luchar contra el mal. Ya aquí en estas letras dice Cruz Santa sea mi guía, Cruz Santa sea mi luz, maligno dragón no seas mi guía, apártate Satanás. Esta parte de aquí es no me aconsejes cosas vanas o malévolas, digámoslo así, bebe tu propio veneno. Aquí dice San Benito ruega por nosotros y se hace un gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Entonces, esta medallita tiene un sentido de oración. Todo es para orar a Dios, para hablar con Dios. Las imágenes de los santos nos recuerdan que hay quienes han luchado contra el mal y han triunfado, para gloria de Dios, que han obedecido al Señor. La Virgen misma dice, el mismo ángel le dice, bendita entre todas las mujeres. Entonces hay mucho que nos hace recuerdo de Dios. Esa es la finalidad de los sacramentales, mantenernos cerca de Dios. Ya no son amuletos. El amuleto vos puedes agarrar y dices, esto me va a proteger y punto. No funciona así. Si vosotros no nos sirven estos objetos para recordar que estamos sirviendo a Dios y luchando contra el maligno, el sacramental está siendo usado como un amuleto. Y no es eso un sacramental. ¿Ya? Esa es la aclaración para distinguir otras prácticas que son cristianas. ¿Ya? Continuando con este punto, entrando ya en lo que son los ritos y tradiciones de los lugares sagrados, les voy a pedir que presten mucha atención porque esta parte de aquí, que vamos a empezar en el siguiente video, es exclusivamente de la cultura andina. ¿Ya? Y para que presten atención también.